voy a comenzar a grabar. Ahí está el foquito rojo y ya después la subo en un canal de YouTube y les paso el vínculo la siguiente semana si gustan. Eh, pues muy bien, hoy comenzamos, eh, a pesar de lo trompicado que puede ser el inicio de semestre, ¿no? En este caso, hoy comenzamos con nuestra primera sesión un poquito ya en forma. Como decíamos, haciendo una introducción acerca de Walter Benjamin, un filósofo que de muchas maneras se ha convertido tal vez en uno de los referentes más citados, más leídos dentro del pensamiento contemporáneo. En México, digamos, en los últimos años ha tenido una recepción particularmente importante. Ha habido gran cantidad de publicaciones alrededor de su pensamiento crítico, y vamos a ver por qué esta fascinación por Walter Benjamin, un pensador que durante muchos años, muchísimos años, ha sido más bien eh, un tanto marginal, un tanto outsider, ¿no? Y que a él esta figura le habría gustado mucho, sin duda, eh, la figura de este pensador, eh, ¿cómo pudiéramos decirlo?, extranjero. Él tenía una expresión que le gustaba mucho: ser amigos en la extranjería, que es una condición particularmente importante, tanto de su posición dentro de la filosofía, dentro del mundo, como también en la política, de la que vamos a poder hablar largamente. Entonces, bien, rápidamente, como para ir entrando en materia, me gustaría como un poco situar, ¿no? Si así pudiéramos decir, el lugar de Walter Benjamin eh, dentro de los temas que importan para el curso, específicamente sobre la filosofía de la historia, pero también sobre la filosofía en general. Como ustedes han podido apreciar, Benjamin es un pensador sumamente versátil, sumamente eh, prolífico, ¿no? Que lo mismo puede escribir ensayos sobre filosofía de la historia que sobre filosofía política, como este famoso ensayo para una crítica de la violencia, pero también es mundialmente famoso por ser un filósofo de la estética y un filósofo relevante en relación a el análisis de cómo las tecnologías, específicamente de reproducción, ¿no?, el cine y la fotografía, eh, transformaron no solo las condiciones de recepción de el arte en general, sino también de la propia producción artística. En ese sentido, eh, la trayectoria tal vez de Walter Benjamin comienza de una manera muy singular como un crítico de la literatura. De hecho, su primer obra publicada es un ensayo sobre el concepto de la crítica en el romanticismo alemán, un estudio muy sistemático sobre, digamos, esa etapa de la crítica literaria en Alemania en particular. Y después escribió una maravillosa, no sé cómo llamarlo, un ensayo fabuloso acerca de una novela de Goethe, Las afinidades electivas se llama, una novela que además, digamos, si pudiéramos resumirla así, se trata de una pareja de swingers que intercambian parejas en una especie de cabaña. Por supuesto que para el siglo XIX fue una novela muy escandalosa, como muchas cosas que escribió el señor Goethe, pero eh, también esa noción de afinidad electiva se convirtió en un concepto importante para las ciencias sociales. Por ejemplo, Max Weber utilizará, el famoso sociólogo alemán, utilizará esa categoría para hablar de este buen empalme que pueden hacer a veces algunas ideas incluso religiosas, con ciertas formas económicas de la sociedad. Esto es algo de lo que Max Weber hablará largamente en ese famoso ensayo sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, en donde, entre otras cosas, Weber sugiere que
el protestantismo hace un buen match, podríamos decir, con el capitalismo en la medida en que se trata de una ética del trabajo, una ética de la austeridad y sobre todo una ética que busca la salvación en el mundo. Y de ahí que Weber define el protestantismo como un ascetismo intramundano, es decir, toda esta, toda esta relación que es al mismo tiempo epistemológica, ¿no? A partir de la novela de Goethe, es algo que Benjamin piensa y que además nos ofrece una serie de conceptos interesantes para abordar estas cuestiones. Ahora, Benjamin es un filósofo, digamos, hablando de su biografía, es un filósofo judío, alemán, eh, que se decantó por el marxismo y esto hace de él un pensador bastante interesante por esta mezcla explosiva que va a caracterizar toda su obra, que seguramente ustedes habrán visto, esta mezcla explosiva que tiene que ver al mismo tiempo con la recepción y las condiciones del pensamiento mesiánico, ¿no? La teología judía y la filosofía de la revolución que abreva del propio Marx. Esta mezcla explosiva, ¿no? Esta especie de cóctel molotov, podríamos decir, ¿no? De sustancias peligrosas, es lo que hace de Benjamin un pensador muy sui generis, ¿no? Al mismo tiempo, en su propia juventud, Benjamin militó como activista, se podría decir, en algo que se llamó el movimiento de la juventud, la Jugendbewegung en Alemania, de la que se separa, primero se acerca porque en el movimiento encuentra, digamos, elementos incluso filosóficos, incluso intelectuales, que definieron en buena medida como su derrotero, su estilo de pensamiento en particular, pero del que se separa justamente en los comienzos de este clima político que dirige a Europa y a las potencias europeas hacia la guerra, hacia las guerras mundiales, ¿no? El Jugendbewegung, el movimiento de la juventud, rápidamente se va a convertir en una organización proselitista de la guerra, proselitista de la expansión imperialista incluso, y frente a esas posiciones, Walter Benjamin va a tomar el camino de un objetor de conciencia, incluso algunos amigos suyos, una pareja de poetas se suicida como objeción precisamente, como una manifestación política en contra de la, eh, ¿cómo podríamos decir? La, eh, la reclusión forzada, ¿no? Eh, la obligación de inscribirse en las Fuerzas Armadas de Alemania y esa experiencia, ¿no? Sin duda trágica, va a marcar a un Benjamin todavía en proceso de formación que va a conocer, entre otras cosas, lo mejor y más depurado de las vanguardias artísticas y de los últimos coletazos del modernismo cultural en la propia Alemania, ¿no? Benjamin va a ser lector de poetas como Trakl, que experimentan con la forma, que dirigen a la poesía alemana hacia una cierta forma de expresionismo, al mismo tiempo que, digamos, conoce las experimentaciones literarias que en su momento fueron tan importantes como las de Marcel Proust, en particular, todas estas cuestiones de la conciencia fluida, toda esta búsqueda casi fenomenológica que está en este arco narrativo tan impresionante de Proust, que es En busca del tiempo perdido, en donde, digamos, lo mejor de la literatura francesa se vincula con lo mejor de la filosofía francesa a su vez, ¿no? Es muy sabido que Marcel Proust fue un profundo lector de el vitalismo filosófico de Henri Bergson, eh, y al mismo tiempo, digamos, desarrolla toda una literatura en torno a la figura de una conciencia fluida,
una conciencia que se vive como tiempo, y ahí está un núcleo filosófico fundamental, ¿no? De la narrativa prustiana, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo Benjamin también, digamos, es contemporáneo de todas las grandes rupturas que va a establecer lo que a partir de ese momento se conocerá como la vanguardia, la famosa vanguardia artística, ¿no? De la que vamos a hablar más detalladamente en un momento más, pero simplemente como para dejar sentadas un par de líneas que retomaremos más adelante. La vanguardia histórica, lo que hoy llamamos las vanguardias históricas, a saber, digamos, las primeras experimentaciones artísticas del siglo XX, ya propiamente del siglo XX, como el futurismo, el dadaísmo, surrealismo, suprematismo, etcétera, ¿no? Fobismo, el cubismo, todos esos ismos, ¿no? Que definieron épocas y que marcaron un antes y un después dentro de la tradición plástica europea, ¿no? Digamos que responden, responden artísticamente a un problema de coyuntura política en la cual el propio Benjamin se encontraba situado. ¿Cuál es este problema de coyuntura política? La coyuntura que rápidamente se abre en el siglo XX entre los derroteros extremos de la revolución o la contrarrevolución. Esta famosa frase de la tremenda, formidable marxista que fue Rosa de Luxemburgo, una de las grandes pensadoras revolucionarias del siglo XX, socialismo o barbarie, definía muy claramente la disyuntiva no solo en la que se situaba la República de Weimar en Alemania, sino en general, digamos, el pensamiento progresista de las propias sociedades europeas. Frente a eso, frente a ese embate, digamos, la vanguardia va a tomar su propio camino en el mundo del arte, promoviendo formas de revolución de la sensibilidad y de la producción del arte en general. Entre otras, estas se van a caracterizar por una fundamental ruptura con toda la tradición más bien contemplativa del modernismo, toda la tradición de la literatura del Parnaso francés, por ejemplo, ¿no? Con Baudelaire, con Rimbaud, con Verlaine, que fueron grandes innovadores formales, pero también grandes conservadores en un sentido político y ético, ¿no? Y sin embargo pensadores brillantes cuando uno los lee, digamos, eh, sin el tono flamígero y acusatorio, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, se plantean como una transformación, mejor dicho, vamos a decirlo así, ya lo podemos entender tal vez, como una superación de la frontera entre arte y vida cotidiana. Lo que define a la vanguardia histórica, y lo profundizaremos en un momento más, es el hecho de que buscan derrocar, buscan superar, mejor dicho, la vieja institución burguesa del arte, a saber, del arte enajenado de las masas, del arte colocado en la institución museística como algo simplemente para contemplarse, y comienzan a pensar el arte como una cierta forma de praxis. Esto, por supuesto, está completamente vinculado con las grandes transformaciones que los grandes movimientos de masas políticos, de los cuales el movimiento de la juventud fue un ejemplo muy pequeño, entre otros que podríamos imaginar, tal vez más trascendentes en la historia, ¿no? Digamos, la vanguardia histórica del arte se coloca como también parte de este proceso de movilización de la vanguardia política en los movimientos de masas. Cuando hablamos de vanguardia política en los movimientos de masas, nos estamos refiriendo específicamente a la política de, digamos, la segunda internacional, la segunda etapa de la Asociación Obrera Internacional, fundada por Marx, y el movimiento socialista en el siglo XIX, finales del siglo XIX, que, digamos, se propone la transformación radical, revolucionaria de los medios de producción de las sociedades de masas del siglo XX, ¿no?
La famosa teoría de la vanguardia política, no ya artística, sino de la vanguardia política, va a ser sobre todo desarrollada en los años álgidos, ¿no? Previos a el estallido de la Revolución Rusa en 1917, como sabemos, ¿no? Tal vez es Vladimir Ilich Lenin el más importante pensador en esta línea de concebir un partido de masas como el Partido Comunista, como la vanguardia histórica, porque cuenta con la teoría histórica correcta, a saber, el marxismo, ¿no? Para la emancipación de las masas, para la superación de las contradicciones generadas por la sociedad de clases. Evidentemente, en medio de toda esta compleja dinámica, ¿no? Que transforma, revoluciona de muchas maneras tanto a las formas de organización política como a las formas de experimentación artística, es en este momento, ¿no? De transformación acelerada de extremos en los cuales Benjamin, como filósofo, como pensador, se posiciona. No sé si hasta aquí vamos bien porque de pronto me pasa eso, perdón. Yo empiezo a soltar mucha información y parece que no está conectada, pero al final les juro que tiene que ver. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. Sí, Esto es, digamos, como un preámbulo, ¿no? Para que vean en dónde está parado un filósofo como Benjamin. Ahora, claro, cuando uno piensa el siglo XX de esta manera, es algo muy impresionante, de verdad, ¿no? El siglo XX como un siglo de una tremenda imaginación política revolucionaria, una confianza en el futuro que tal vez nosotros en el siglo XXI ya no tenemos, porque nuestro horizonte de reflexión ya no está definido por la transformación revolucionaria y socialista de las sociedades de clases, sino que está tal vez atravesado por otro tipo de problemas a los que nos acercaremos adelante en el curso, que tienen que ver con el antropoceno, que tienen que ver con, eh, en fin, que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con la extinción de las especies, etcétera, ¿no? Entonces, es muy distinta la imaginación política, artística y cultural que podemos tener hoy nosotros respecto de el siglo XX. Porque además vivimos un tremendo proceso de problematización, cosa que yo celebro, en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Desde la enseñanza hasta nuestras relaciones de género, la cuestión de la violencia, su lugar en la ética, y de todo eso vamos a poder hablar en algún momento, pero claro, definiendo la imaginación, no me gustó la palabra, pero usémosla, la imaginación utópica del siglo XX, ¿no? Es evidente que se trataba de un siglo de grandes transformaciones en la manera de concebir y de practicar la política y el arte en el mundo. Evidentemente, ¿no? Benjamin, como les decía yo, va a tomar una postura aquí, y una postura que además es muy sui generis, una postura que además va muy a contracorriente con respecto de las grandes líneas más importantes del desarrollo, por ejemplo, del marxismo occidental, como lo ha llamado Perry Anderson en un libro valioso que así se llama justamente el marxismo occidental. El marxismo occidental, evidentemente, se trata de la relectura, la interpretación que de Marx se hizo después de la muerte de Marx, por supuesto, ¿no? Y que, entre otros, va a tener, digamos, grandes presencias en pensadores tanto de Centro Europa como del este de Europa, como Georgi Lukács, ¿no? El gran filósofo húngaro de historia y conciencia de clase, Karl Korsch, el gran introductor, digamos, el gran sistematizador de Marx en la filosofía alemana, eh, etcétera, digamos, por una parte la intelectualidad que trata de prolongar, continuar con los derroteros filosóficos abiertos por la gran crítica del capitalismo, que parte de la obra
de Karl Marx y de Friedrich Engels. Y por otra parte también, digamos, el desarrollo de los movimientos de masas ya políticos, en donde, por supuesto, el así llamado movimiento espartaquista del Partido Socialdemócrata, liderado por Rosa de Luxemburgo y por Karl Liebknecht, ¿no? Van a tener una importancia mayúscula en este periodo de tanta turbulencia. De hecho, el propio Benjamin, y esto es muy interesante, esto lo cuenta Susan Buchmores y lo cuenta tal vez sobre todo Bertolt Brecht y eh, Gershom Scholem, amigos cercanos de Benjamin. Susan Buchmores ya no conoció a Benjamin, ella más bien ayudó a sistematizar la obra de este filósofo, sobre todo en grandes ediciones en inglés y en alemán. Eh, Ellos cuentan que Benjamin, esto es una cosa más como de biografía, pasando por una especie de divorcio, tiene un crush intensísimo con una directora de teatro popular alemana, no es cierto, rusa, del este de Europa al menos, Asya Lassis, no, no es cierto, ella no es. Sí, Asya Lassis, la estoy confundiendo aquí con Lily Brick, que también fue fundamental artista de la Revolución Rusa, en fin. Eh, y bueno, conociendo el trabajo de todas estas compañías que buscaban, como decíamos, ¿no? Superar la delimitación del espacio, del proscenio, del teatro como único lugar legítimo para la representación, para la dramaturgia, y queriendo acercar, digamos, las obras de arte a las masas de trabajadores, realizando funciones en fábricas, en talleres, digamos, sacando al arte de sus espacios institucionales tradicionales para ponerlo a jugar en los espacios de la vida, del mundo vital en general de las propias masas. ¿No? Es, digamos, conociendo este proyecto, ¿no? Teniendo esta intensa, digamos, como aventura, que Benjamin va a eh, desarrollar un interés intelectual y político por las transformaciones revolucionarias que se vivían en Rusia. De hecho, el propio Benjamin va a hacer un viaje a la Rusia socialista, a la Rusia soviética, muy tempranamente, muy cuando la revolución estaba apenas en pañales, ¿no? Ya había triunfado, pero digamos, estaba como en el proceso de consolidación, todavía no habían llegado a la industrialización completa, al desarrollo del programa de electrificación, etcétera. Y digamos, Benjamin, sin saber ruso, va a Rusia, pero si uno lee el famoso diario de Moscú que Benjamin escribió de toda esta experiencia, lo que uno encuentra no es tanto una reflexión, digamos, sobre las transformaciones revolucionarias o las transformaciones que la revolución soviética introduce dentro de la vida de las masas, todavía muy campesinas de Rusia, sino que más bien uno encuentra una cierta fascinación, por una parte, por la incomprensión que él como extranjero no hablante del idioma siente respecto de la cultura rusa tradicional, por una parte, y por el otro, la fascinación que Benjamin siente por la cultura precaria y material de la propia sociedad popular de la Rusia soviética. Y esto es muy interesante. Sus textos están llenos de reflexiones sobre los juguetes rusos, sobre los trineos rusos que usan los niños para jugar en medio de la nieve, sobre el problema de la escasez todavía, ¿no? Digamos, estamos hablando de la posguerra, de un país que atravesó una revolución y que son consistentes, digamos, con los primeros años de la Revolución Soviética. ¿No? Y entonces Benjamin, que se acerca muy temprano a la Revolución, no encuentra, digamos, todavía la gran presencia del Estado soviético dentro de la vida rusa, sino más bien los detritus, los restos de una cultura popular en vías de transformación revolucionaria. Esto es lo que Benjamin de alguna manera encuentra. ¿No?
Son textos muy interesantes, si tienen ocasión alguna vez, léanlos. Y, digamos, eso devuelve a Benjamin ya decisivamente como un pensador marxista a la sociedad alemana. Y aquí hay, digamos, un factor muy importante, porque Benjamin en su juventud, como habíamos visto, era sobre todo, y esto es algo que va a decir Gershom Scholem, el gran historiador de la religión judía, de la mística judía en particular, pero que también fue uno de los mejores amigos de Benjamin. Gershom Scholem escribe un libro fabuloso desde muchos puntos de vista que se llama Historia de una amistad. Es la historia de su amistad con Walter Benjamin. Y Scholem dice ahí que en realidad, esto es muy interesante, ¿no? Scholem creía que ese giro hacia la revolución en Benjamin era algo más superficial que algo que partiera, digamos, como de un pensamiento profundo en él. Y que él siempre había visto a su amigo, perdón, que él siempre había visto en su amigo más a un pensador metafísico, a un pensador especulativo, más en la línea de los grandes teólogos mesiánicos del pueblo judío, que como un pensador revolucionario por sí mismo. Esto es muy interesante porque si uno lee los textos que los amigos de Benjamin escribieron en torno a él, cada quien ve en Benjamin algo muy distinto. Por ejemplo, Theodor Wiesengrund Adorno, el otro gran intelectual de la escuela de Frankfurt, cercano de Benjamin, veía en Benjamin las dos cosas al mismo tiempo, un pensador que al mismo tiempo que era un revolucionario, no podía abandonar ese pie especulativo que tenía dentro del mesianismo judío, y que de hecho en Benjamin Adorno creía que esta tensión entre el pensamiento mesiánico, teológico por una parte, y el pensamiento revolucionario, materialista histórico por la otra, se mantenían en una tensión que se retroalimentaba, una tensión dialéctica que, a diferencia de la dialéctica en Hegel, jamás resolvía su contradicción. Una dialéctica en suspenso, como lo va a llamar el propio Benjamin, que mantiene la tensión entre estas dos grandes polaridades, ¿no? La propia Hannah Arendt veía en Benjamin una especie de coleccionista de perlas de la cultura, una especie de pensador más histórico que además tenía un gran talento especulativo. Hannah Arendt fue cercana de Benjamin. De hecho, ella ayudó a que en algún momento de su vida Benjamin pudiera salir libre de un campo de concentración en el cual estuvo encerrado eh, en su salida forzada, en su exilio forzado en Francia, cuando Francia es ocupada por los nazis, ¿no? En fin, digamos, y los testimonios al respecto continúan. Bertolt Brecht veía en Benjamin más a un revolucionario que un especulativo, etcétera, ¿no? Y es muy interesante que justamente después de su viaje a Rusia, como les decía yo, Benjamin ya en Alemania haya de hecho tomado contacto precisamente gracias a Asya Lassis con el círculo de Bertolt Brecht, este tremendo pensador marxista que practicaba un teatro que promovía menos la identificación con las figuras trágicas que esto que él llama el teatro épico. ¿Han oído hablar del teatro épico de Brecht alguna vez? No, nunca. Yo tampoco. Eh, Grosso modo, lo que Brecht planteaba, y van a ver por qué lo menciono, porque es muy importante para lo que Benjamin va a practicar. Pienso que metodológicamente muchas cosas de Benjamin filosóficamente relevantes se espejeaban de los métodos de producción artística. Esto es muy interesante. Brecht promovía una revolución también, ¿por qué no? Él era un tremendo marxista, un pensador de la praxis, un pensador que llevaba el teatro al taller, a la fábrica también, ¿no? De ahí su cercanía con Asya Lassis y el programa de el Proletkult, como lo llamaban, una cultura proletaria, como lo llamaban los soviéticos,
Brecht va a escribir un ensayo muy brillante, muy breve, en donde contrapone dos tradiciones de teatro. La tradición aristotélica y la tradición del teatro épico. La tradición aristotélica, voy a resumir mucho el argumento, aunque el maestro Aristóteles es mucho más complicado que esto. La tradición aristotélica es la tradición de la dramaturgia como convencionalmente la hemos conocido de los antiguos al modernismo. La verdad sería mejor decir hasta el barroco, en donde se sistematiza. ¿Por qué? Porque, digamos, el teatro aristotélico se basa sobre todo en la idea de la catarsis, la purga, la depuración de las pasiones que siente el espectador, que solamente son liberados cuando estas pasiones son representadas en el espacio escénico, en el proscenio. De tal manera que para Aristóteles la gran función de la tragedia, casi podríamos decir una función social, consistía justamente en depurar a la polis de toda la hubris, de todas las pasiones excesivas, de toda esta compulsión que forma parte de la vida emocional de los pueblos, ¿no? Por eso cuando en la tragedia se representa el asesinato, la sed de sangre, la ibris, la desmesura y todas estas cuestiones, Aristóteles lo veía bien. De alguna manera él diría, pues mejor que sea en el teatro que sea en la calle, ¿verdad? Digo, si me dan a elegir, pues mejor que maten a un personaje en el teatro que apuñalen gente en la ciudad. Entonces, claro, ahí Nietzsche se instala de una manera muy importante. El lugar de Nietzsche en el pensamiento del teatro merecería un comentario aparte. Vamos a ver si nos da tiempo. Pero en el caso de lo que plantea Brecht es, a ver, ¿cuál es el gran problema del teatro aristotélico? Que en la medida en que el mecanismo psicológico del teatro aristotélico se basa en la catarsis, el secreto de la catarsis es que consiste en la identificación, esto es, en la identificación de un espectador distanciado y enajenado respecto de los eventos que tienen lugar dentro del proscenio. El problema con la identificación, dice Brecht, es que un teatro aristotélico corre el riesgo de identificar al espectador obrero con los dilemas de la cultura de la clase social dominante, a saber, con la burguesía. Y por lo tanto, en lugar de ser un teatro que promueva la transformación revolucionaria de la sociedad de masas, es un teatro conservador porque busca más bien la identificación del espectador trabajador, ¿no? El proletariado con los dilemas de la clase burguesa. Y por lo tanto, dice Brecht, es un teatro inmovilizador, es un teatro pasivo, es un teatro de contemplación burguesa y depurada de un mundo de apariencias bellas. Si ahí les resuena la idea de la estetización de la política, yo pienso que hay una raíz que vincula la crítica de Brecht a la identificación psicológica con la crítica de Benjamin a la estetización fascista de la política. Que todavía hoy podríamos continuar en esa estela de crítica y se ha hecho de muchas maneras. Frente a este teatro de la inmovilización, frente a este teatro de la identificación psicológica, Brecht propone un teatro épico. Épica aquí no hay que entenderla a la manera homérica, a la manera de la epopeya. Cuando Brecht habla de épica, está hablando de epos, que es una forma de discurso dramatúrgico que se basa más, fíjense qué interesante, en la descripción, en la descripción de las acciones, incluso en la descripción distanciada de las acciones, de los personajes en el proscenio, que de la identificación con el nudo dramático de la acción. Cuando hablamos de drama, y esto es algo que ya el propio Nietzsche había establecido con mucha claridad, como buen filólogo que era,
Cuando hablamos de drama, estamos hablando de la unidad de las acciones, o mejor, de la secuencia de las acciones que tienen lugar dentro del teatro. De ahí que también la comedia tenga su drama, es decir, esté conformada por una secuencia de acciones. Principio, nudo, desenlace, ¿no? El modelo clásico de la acción dramatúrgica. Brecht, en lugar de esta secuencia tradicional, aristotélica nuevamente del drama, proponía una técnica de montaje escénico que pasaba no en la identificación, sino justamente en lo contrario, lo que él llama el famoso efecto V, el efecto V de Brecht. El efecto de distanciamiento es como se puede traducir tal vez. ¿En qué consistía? Fíjense qué interesante. Primero, los actores no se caracterizaban con trajes de época para representar una obra, digamos, de Shakespeare o una clásica. Salían a la escena vestidos con un mono, un mono como de trabajador industrial, ¿no? Ya saben, de tirantes, como de obrero, ¿no? De la industria pesada. Y en lugar de actuar una serie de indicaciones fijadas por el texto dramatúrgico, leían el texto dramatúrgico en voz alta frente a las personas que ya no eran más espectadores, sino que se introducían dentro del terreno de las acciones. A partir de este efecto de distanciamiento, a partir de leer, fíjense, a partir de no interpretar a un carácter, sino más bien de leer los parlamentos de un carácter, se toma distancia y entonces tú como asistente de la obra ya no estás tragándote un mundo ficcional, sino estás desmontando los mecanismos escénicos que hacen posible la ficción dentro de ese mundo. ¿Sí me explico? Tienes un distanciamiento. Lo que promueve este distanciamiento, dice Brecht, es, por una parte, un proceso de autoeducación de las masas. Esto es, un proceso en el cual alguien, en lugar de asumir por el contrato ficticio que tal personaje tiene que matar a tal otro, que tal personaje tiene que hacer tal o cual acción, etcétera, en lugar de asumir como el contrato ficcional, interroga el contrato ficcional. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser asado? ¿Por qué fulana tiene que morir? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Ese proceso, para Brecht, introduce un método dialéctico dentro de la propia realización escénica. De ahí que el teatro de Brecht no se proponga ser un teatro para la ilustración de las masas, sino más bien un teatro para la autoeducación a partir del proceso crítico que surge de las propias masas. Es así como Brecht define al teatro épico. Claro que la técnica de montaje escénico de Brecht, que va a ser muy importante para, digamos, la posteridad, etcétera, eh, interesaba a Benjamin, entre otras cosas, porque Benjamin había escrito un importante, oscuro y brillante libro sobre el origen del drama barroco alemán, el origen del Trauerspiel alemán, también se ha traducido, en el cual Benjamin veía en, digamos, el drama barroco, el rescate de las alegorías y dentro de las alegorías, el rescate de toda esta historicidad, que es la historia concreta de las cosas, que se convierten en ruinas cuando los poderes no solo no triunfan, sino que tienden a su decadencia, a su cataclismo, ¿no? De alguna manera, todo el teatro barroco del siglo XVII, esta es la tesis de Benjamin, es un teatro del duelo, es un teatro del lamento primero por la caída del mundo, una teología, una visión teológica pesimista, protestante, donde el mundo es un mundo de materias caídas, de materias fenecidas, un mundo entristecido por el abandono de la divinidad, etcétera. Pero sobre todo porque los dramas de la soberanía que nosotros podemos ver en obras como Hamlet, Otelo, Macbeth, pero sobre todo en el teatro alemán, son obras que no nos hablan
de los triunfos de la soberanía, de los estados fuertes absolutistas, sino que más bien nos hablan de la decadencia de la soberanía, de la caída de los reinos, de la caída de los soberanos, de la deposición de los grandes estados. Es una visión más, no sé qué, melancólica de la historia. ¿Sí? ¿Sí me explico? Benjamin ve resonancias con este método alegórico que nos habla de una melancolía profunda del mundo en relación con este teatro épico de Brecht, y por lo tanto Benjamin y Brecht fueron grandes aliados a lo largo de toda su producción y grandes críticos entre ellos en su gran producción intelectual, tanto artística como crítica. Entonces, digamos, eh, un poco esto nos da cuenta, ¿no? De, digamos, el lugar que va ocupando Benjamin dentro de las reflexiones, tanto del arte de vanguardias de su época, como de las propias transformaciones materiales de sus sociedades. Tal vez motivado por, digamos, la persecución que a partir de 33, incluso antes, van a vivir Benjamin y el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, por su doble condición de ser al mismo tiempo judíos y ser despojados de derechos por el Tercer Reich y ser marxistas, esto es, ser disidentes, ser opositores políticos al régimen nazi. Benjamin, al igual que todos los integrantes de la Escuela de Frankfurt, se vieron obligados a migrar forzadamente. Y en esta migración forzada, sobre la cual Benjamin escribe ensayos bastante importantes, Benjamin va a tener tal vez la peor de las suertes en relación a sus colegas, mientras que la mayor parte de los integrantes de la Escuela de Frankfurt sí lograron llegar a Estados Unidos. Benjamin se quedó en el exilio dentro de Europa y no logrará salir, ¿no? Benjamin se ve obligado a migrar de Alemania a Francia, que era el país con el que más rápidamente tenía salida. Además, él hablaba un francés muy fluido, siempre fue un francófilo, cuando esto no era tan bien visto en Alemania en esa época. Y ya en Alemania, digo en Francia, perdón, Benjamin va a comenzar a escribir la obra más importante de su vida y y su proyecto tal vez más importante, que es justamente la obra de los pasajes, ¿no? El famoso Das Passagenwerk. Sí, el libro de los pasajes, como a veces se traduce. Y en ese libro lo vamos a ver la próxima clase, ya más puntualmente, ya revisando texto por texto. En ese libro, Benjamin lo que busca hacer es adaptar el método artístico de las vanguardias, el collage, el montaje, pero no para producir obras literarias o visuales, sino para producir un método filosófico de composición de textos. Porque para Benjamin, y de esto vamos a hablar la próxima, hay una epistemología muy compleja en él que viene a decirnos, lo planteo aquí, pero lo vemos la próxima clase. Materialista como es, Benjamin cree que las cosas, o mejor dicho, Benjamin cree que las ideas, con mayúscula, no son solamente principios lógicos ni principios especulativos, como suponía el idealismo alemán. Ustedes saben que el idealismo alemán, después de Kant, después de Fichte, en particular con Hegel, ¿no?, considera que la idea está en el principio del movimiento dialéctico de la historia y que en ese sentido la historia no es más que el desarrollo dialéctico, a saber, el despliegue de la idea en sus distintas figuras en el camino de su autoconocimiento, como diría Hegel, ¿no? La historia, como historia del espíritu, es también la historia de la autoconciencia del espíritu
¿Qué es lo que el maestro Hegel denominaba el momento absoluto? Esto es cuando el espíritu cobra conciencia de sí, de todas sus realizaciones y ve una unidad en su contradicción, todas las distintas figuras que ha tenido que pasar por medio del rodeo por lo negativo, y ve al mismo tiempo una contradicción en la unidad, la necesidad de ese espíritu de salir constantemente fuera de sí para alcanzar nuevos conocimientos y enriquecer a partir de la experiencia, ¿no?, sus propias figuras en un proceso que podríamos llamar como increchendo. En ese sentido, yo suelo decir que Hegel es a la filosofía lo que Beethoven es a la música. El principio del absoluto en la composición en Beethoven, ¿no?, esta especie como de crescendo, ¿no?, que caracteriza las partituras de Beethoven, es de alguna manera algo que podemos encontrar en el propio Hegel, ¿no? Nada de lo que ha sido se pierde para el espíritu y su proceso de autocomprensión, sino que todo lo que él ha sido queda integrado dentro de la nueva etapa, pero queda integrado como algo superado. De ahí la continuidad en la contradicción y nuevamente la contradicción en la unidad. Bien, si para Hegel la historia es la historia del movimiento dialéctico de la idea y del espíritu que cobra conciencia de esta idea en su despliegue como historia, eh, evidentemente Hegel estaba hablando en este sentido de la historia que tiene un telos, que sería la libertad. Para Hegel, el espíritu lo que busca en su proceso de autoconocimiento es precisamente la libertad, ¿no? De ahí que la visión hegeliana de la historia es una visión rotundamente progresista, esto es, que cree en el progreso. Hegel no cree que la historia tenga regresiones, incluso las regresiones hacia formas tiránicas, despóticas de poderes, son solo momentos de, digamos, en los cuales el espíritu da un pie atrás para tomar impulso a su, digamos, desarrollo, a su progreso hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Esta visión dialéctica de la historia, para la cual la historia nunca está detenida en un momento, sino que siempre comienza nuevamente la marcha de su autoconocimiento. Esto que es así para Hegel, en Benjamin como pensador materialista, como pensador mesiánico, como gran coleccionista que fue, porque de hecho Benjamin fue un tremendo coleccionista. De hecho, no es que tuviera mucho dinero él, ¿no? Su familia tenía dinero y le daban una especie de pensión, pero Benjamin nunca fue un filósofo particularmente exitoso ni muy rico. De hecho, nunca logró un puesto definitivo en ninguna universidad. Nadie sabía qué hacer con él. Tenía mayor éxito como crítico de arte que como filósofo académico. Eh, Escribió libros muy experimentales en la forma, como Calle de Dirección Única, que prácticamente es una colección de aforismos y de ensayos que nadie sabía qué hacer con él. Así de raro era Benjamin como para la escena intelectual alemana. Eh, a pesar de eso, gastaba sus pocos ahorros y gastaba el poco salario que tenía en la colección de pinturas, colección de dibujos, colección de grabados, colección de anillos, colección de libros y de juguetes. Era un tremendo coleccionista. Entonces Benjamin, como marxista, como mesiánico, como pensador mesiánico, como coleccionista de las ruinas de la historia, de los pequeños desechos, de los detritus, de las cosas que nadie quiere, de esas cosas en las que nadie ve valor, que son como un despojo, una materia fallida, una materia fenecida de la historia, esos desechos de la industria, de la sociedad industrial de masas. Benjamin veía en ellos no solamente cosas, no solamente objetos, no solamente desechos materiales, sino propiamente, y aquí está el carácter especulativo y metafísico del método benjaminiano. Benjamin ve a las cosas como ideas. Benjamin ve en los fragmentos algo absoluto.
Benjamin ve en las cosas una verdad que cuando la montamos junto a otros objetos, junto a otras citas textuales, junto a otros desechos de la sociedad de cultura de masas, puede construir una constelación de ideas, una constelación tensional de ideas que son cosas que nos hablan de una verdad histórica, pero no ya de una verdad fluida como la dialéctica hegeliana. Esto es una verdad que será superada en el momento posterior de la conciencia. Si ya no está aquí presente el principio dinamizador de la conciencia, que al final del día eso es para Hegel, el espíritu, un principio dinámico que es capaz de superarse a sí mismo y por lo tanto es un movimiento infinito de autosuperación, Aufhebung. Para Benjamin, la dialéctica ya no tiene este elemento de la mediación de la conciencia con los objetos particulares en relación con la universalidad del concepto, de esto hablaremos un poquito más a detalle la próxima, sino que en Benjamin las cosas mismas son lo suficientemente ideas y son lo suficientemente enfáticas como para hablar por sí mismas. Como dice muy bellamente Susan Buchmors, Benjamin era tan materialista, como para dejar que las cosas mismas hablaran por sí solas. Esta imagen de, 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 del, del planteamiento de Benjamin me parece muy importante. Claro, aquí uno podría decir, hay una cierta resonancia con la fenomenología y la necesidad de aproximarse a las cosas mismas, ¿no? Dejar que las cosas mismas se presenten a nuestra conciencia y describirlas tal como se presentan. La gran diferencia es que la fenomenología parte de un impulso idealista trascendental, mientras que la filosofía de Benjamin parte de un materialismo dialéctico, de un materialismo histórico, para el cual las cosas son ideas que, colocadas junto con otras, crean una constelación tensional, crean lo que podríamos denominar una imagen dialéctica. En ese sentido, Benjamin toma el método de la composición de la vanguardia para componer precisamente montajes dialécticos, montajes de ideas. De ahí que si ustedes abren el famoso libro de los pasajes, propiamente solamente se compone de citas textuales, pequeñas observaciones escritas a título propio, y la gran mayoría del libro son solamente fragmentos de volantes, fragmentos de libros, fragmentos de periódicos, fragmentos de textos de la época. Eso es lo que hace Benjamin, ¿no? Componer una imagen literaria a partir de fragmentos. Claro que esto va a ser muy problemático para las epistemologías de la escuela de Frankfurt. De hecho, Adorno, en sus distintas cartas a Benjamin, le va a reprochar esto, le va a decir, es que tú nada más nos das fragmentos, necesitamos una teoría que nos dé la mediación de todos esos fragmentos para hacer dialéctica. Si por dialéctica entendemos la dialéctica impulsada por Hegel y por Marx, evidentemente. Benjamin responde con una frase que, esto es muy interesante, yo tengo la intuición, pero no la he podido desarrollar. A ver qué me dicen ustedes, qué piensan de esta intuición mía. Tengo la intuición de que Benjamin está más cercano de Wittgenstein de lo que a veces pensamos, porque Benjamin contesta diciendo, sí, yo simplemente pongo citas textuales porque lo que busco es solamente mostrar, no demostrar. El orden de la mostración es un orden indexical, es como un índice de materias, de temas, de subtemas, de subcategorías que se van agrupando a la manera no tanto de una biblioteca, sino más bien de un montaje artístico.
Mientras que la demostración es del orden lógico-argumental, teorético, que implica necesariamente la mediación de las materias pensadas con los conceptos del pensamiento. Y esto es justamente lo que Benjamin no hace, el paso que Benjamin no da. Él dice, se trata de mostrar, no de demostrar. Y si en última instancia alguien puede corroborar la verdad de lo que digo, dice Benjamin en esa misma carta, es el propio movimiento de masas del proletariado. Esto es, la revolución sería la demostración factual de la verdad filosófica que Benjamin deposita en el libro de los pasajes. Entonces, bueno, ¿de qué trata el libro de los pasajes? De eso no vamos a hablar hoy. Les voy a dejar un poquito con el hambre, la curiosidad, para que le echen un ojo a ese pequeño texto que les compartí y lo vamos a trabajar el día de mañana. Digo el día de mañana, la próxima semana, perdón. No sé si respecto de esto tengan ustedes alguna duda, alguna pregunta. Seguramente muchas porque ha sido es una presentación más bien sumaria, general, ¿no? De el trabajo de un filósofo como Benjamin. No sé si hasta este punto tengan ustedes alguna cuestión. Pues no, no es una duda puntual en realidad. O sea, nada más es que, pues sí, esto último no me quedó tan claro. Como esta idea de por qué Benjamin plantearía algo, un conocimiento en el que no existe una mediación de nuestros pensamientos en la construcción de la idea. La verdad, me hice muchas bolas, pero espero que se me deshagan cuando leamos el texto. Pero eso es lo único, todo lo demás está muy bien. Okay. Muchas gracias, Jimena. Ahorita retomamos esto. No sé si alguien más tenga algún comentario respecto de esto. No, pues yo igual como que medio me perdí en esa parte. Em, entonces sí, es lo único. Yo igual me perdí en la constelación. No sé, como que esa palabra se me clavó en la cabeza y ya no me dejó pensar en otras cosas. Bueno, más bien procesarlo, ¿no? Pero sí, está raro. ¿Qué les parece si Ay, ponemos ejemplos? Perdón, adelante, Julia. sí, es que, o sea, bueno, es que también es de esto último, pero no entiendo si está hablando de que las cosas hablan por sí mismas en el sentido en que también la obra de arte habla por sí misma, o sea, que la obra de arte se muestra. O sea, como que eso me quedó la duda si lo unimos con Brecht. Claro. ¿Les suena un poquito como a un pensamiento mágico o teológico esto, no? Que las cosas hablen. ¿En dónde las cosas hablan? Las cosas hablan solamente en un pensamiento encantado, en donde, digamos, se trata de un cuento de hadas, ¿no es cierto? Como, no sé, por poner un ejemplo muy burdo, en La Bella y la Bestia, en donde las tacitas hablan, en donde los candelabros tienen vida, pero ¿no les parece que el núcleo de un pensamiento fetichista consiste precisamente en la suposición de que los objetos están vivos en cierta manera y de que por lo tanto tienen ciertos poderes sobre los seres humanos? Esta idea, que es el núcleo del fetichismo, tal como las antropologías del siglo XIX lo habían definido, por ejemplo, en los cultos amazónicos a los tótems, ¿no? Estas esculturas, estos objetos tallados en madera que le daban identidad a la comunidad y que establecían, digamos, relaciones no solo de parentesco, sino también de guerra y de muchas otras cosas, ¿no? Esta, este núcleo teológico que reposa en el pensamiento fetichista no es de eso de lo que nos hablaba Marx cuando define en el primer tomo del Capital el fetichismo de la mercancía. ¿Se acuerdan de eso? Cuando Marx dice, hablamos de fetichismo de la mercancía, ¿no? Cuando, buscando la lógica del valor y distinguiendo entre valor de cambio y valor de uso, dice Marx, cuando más pensamos
en la dialéctica del valor de cambio y cómo se produce, tanto más los objetos se nos presentan como dejando de ser materias inertes y se empiezan a convertir por una especie de hechizo mistificador, dice Marx, en cosas vivas, como si de pronto las mesas pudieran pararse a bailar solas. ¿Cuál es ese secreto? ¿Cuál es esa mistificación? ¿Cuál es ese fetichismo de la mercancía en el cual las cosas mismas, las cosas materiales, el valor de cambio de la mercancía, hace que la mercancía se encuentre viva en el intercambio social de cierta manera? El propio Marx va a definir esto como una verdad teológica en el seno de la lógica del valor de cambio. Eso es muy, muy, muy... Cuando uno lee esos pasajes de Marx, no sé si ustedes ya los han leído, yo los leo y digo, ¿en qué demonios estaba pensando el maestro Marx cuando planteaba esto? La próxima les voy a traer la imagen de una caricatura de un ilustrador francés que se llama Gronville, que justamente representaba a las cosas, por ejemplo, las mesas que se vendían en los grandes centros de almacenes de París, las sillas, como con ojitos y moviéndose, como animadas. El principio de animación que, digamos, forma parte de este pensamiento fetichista es, yo pienso que en cierta forma sobre eso es un poco sobre lo que Benjamin reflexiona. Ahora, no me quiero adelantar mucho a esa parte, porque esa parte en sí misma es ya el corazón de toda la filosofía de Benjamin, ¿no? Y es mejor que entremos a ella con texto en mano. Lo que me gustaría simplemente hacer el día de hoy es dejarles un poquito con esa duda. Avanzaremos a ella la próxima clase, se los juro, porque es, digamos, ya el núcleo filosófico, metafísico, metodológico del trabajo de construcción benjaminiana, pero sí me gustaría simplemente mostrarles algunas imágenes de las artes plásticas, sobre todo de las vanguardias, como para que vayamos viendo un poco a qué se refiere Benjamin y cuál era quiénes eran sus interlocutores, ¿no? Ok, déjenme, ok, no se pudo, déjenme ver si puedo, ya. A ver, estoy intentando compartirles pantalla, no sé por qué me rebotó, ahora sí creo que ya se puede. ¿Pueden ver la imagen que está en pantalla? Sí, Voy a tratar de agrandarla. Ahí está. Sí se ve, ¿verdad? Ok. sí. Sí. Vean, esta es una imagen del famoso Picasso que nos va a ayudar a comprender, digamos, en qué estaba pensando Benjamin cuando hablaba del método del montaje, que es un método artístico. Como les decía yo, los primeros en hacer montajes fueron los cubistas y luego los dadaístas y luego todos los demás, surrealistas y los rusos, etcétera. Y si ven ustedes esta imagen, hasta aquí hay algo muy clásico en esta imagen. Sigue siendo una pintura figurativa, sigue siendo una pintura mimética, que está, digamos, representando una escena hasta casi costumbrista, de no ser por la forma y del tratamiento de esta pintura, ¿no? Ahí tenemos a un típico bohemio, es una típica estampa de la vida bohemia del París de principios del siglo XX. Eh, tenemos a un fulano, tenemos a una mujer que tiene pues, un sombrero con tocado de pluma de la época, muy años 20. Está al fondo alguien tocando su guitarra. Es una escena casi costumbrista, les decía, a no ser por el tratamiento y la forma. Si ustedes ven, ¿pueden ver el mouse que estoy moviendo o ya no se ve?
Sí, sí se ve. Aquí tenemos destacado, ¿no?, una serie de composiciones que tienden a, digamos, reproducir figuras y patrones geométricos. Todavía no es un valor compositivo por sí mismo, sino más bien un elemento decorativo dentro del cuadro. Aquí Picasso sigue siendo muy clásico, una típica pintura mimética, sin mayor interés. Cuando vemos esta imagen, algo cambia en la representación y en las perspectivas que la componen. Si nosotros revisamos esto, podemos ver que este cuadro es muy clásico, les decía yo, porque tiene solo un punto de fuga, a saber, este punto a partir del cual se construye la perspectiva. De hecho, la mesa lo define muy bien. ¿Sí lo notan? El movimiento es hacia acá, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ustedes ven esta imagen, también famosísima? ¿Cómo me la pueden describir? ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? No se preocupen, no es un examen de historia del arte. Nadie tiene por qué, digamos, como saber a profundidad de esto, pero ¿qué es lo que ustedes ven? Su apreciación, de manera general. La casa es azul. La casa es azul, la casa es azul. Ese fue como un enunciado casi surrealista, ¿no? Como de carácter exigente. La casa es azul. Me gusta. Ay, no, perdón, es que estaba hablando alguien más, pero no, es una serie de mujeres desnudas y posando, pero creo que también hay un plato de frutas, o sea, como un bodegón, eh, y ya. ok, ahí hemos visto el contenido. Muy bien. Como Julia ha notado, la pintura sigue siendo figurativa, sigue siendo hasta cierto punto mimética, pero hay algo distinto en la forma y en la composición de esta pintura, ¿no es cierto? Hay algo que les resulta extraño, que no acabamos como de que no acabamos de digerir en relación al anterior. ¿Qué es eso que nos resulta tan extraño? Supongo que es el paso de lo mimético, bueno, lo solamente mimético a un trabajo interpretativo, ¿no? Ok, aquí hay algo que suma el pintor, ciertamente, no solamente la composición, sino el tratamiento, la forma, podríamos decir, ¿no? ¿Qué es eso en la forma que se suma, que ya no es como lo anterior? Lo pregunto de esta manera. ¿Hay una sola perspectiva en el cuadro? No. Exacto, eso es lo que hace toda la diferencia. Ya no es solo un punto de fuga, sino que si ustedes se fijan, cada una de las imágenes de las mujeres que están aquí están tomadas desde una perspectiva distinta. Es decir, tenemos un cuadro con múltiples perspectivas sincrónicas. Eso es lo que hace que nuestra percepción de pronto choque, porque por una parte, las imágenes de las mujeres ya no son solamente reproducciones realistas, siguen siendo sí figurativas, miméticas, pero ya no son representaciones realistas, naives, podríamos decir, ¿no? Decorativas, sino que aquí la forma se impone. Tenemos una predominancia compositiva ya de valores geométricos. ¿Sí se dan cuenta? El predominio de líneas rectas, ¿no? Casi matemáticas, que hace que digamos, tengamos una, dos, tres, hasta cuatro perspectivas sincrónicamente dentro de la misma composición. Eso por una parte. Una tendencia a la abstracción también en la representación del cuerpo femenino, en este caso. Incluso si ustedes se fijan, en este rostro hay un predominio de abstracción que reduce la complejidad del rostro real a la simplificación de la línea abstracta, matemática. ¿Sí se dan cuenta? Hasta parece una especie de máscara africana, si ustedes se fijan un poco, ¿no? Esta tendencia exagerada a la abstracción. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, un rostro que nos parece desfigurado desde una perspectiva ordinaria, pero que en realidad lo está porque tiene dos o tres perspectivas simultáneamente. Perfil y frente, plano contra plano, se podría decir en el cine, ¿no? Como un fugado, como una difuminación de imágenes que se disuelven y se resuelven en una sola, como la composición cinematográfica.
Y entonces ahí tenemos precisamente, ¿no?, estos valores, ¿no?, que, digamos, nos muestran distintas perspectivas que convergen dentro de un mismo plano de 2 dimensiones pictórico. Aquí hay una creciente emancipación de la forma respecto del contenido. Ahora, si comparamos esta con la siguiente etapa, evidentemente podemos ver cómo sigue siendo figurativa, sigue siendo mimética en algún sentido, pero digamos hay una tendencia a anteponer la forma de la composición multiperspectiva, abstracta, ¿no?, versus el contenido representacional. Lo que define la vanguardia artística, entre otras cosas, es la creciente, digamos, la creciente emancipación del medio. Lo que la pintura nos está mostrando es la predominancia de los valores pictóricos y no ya de los valores miméticos. ¿Sí me explico? Aquí lo que importa es que la pintura comienza a ser un lenguaje en sí mismo, un medio en sí mismo, no por representar a la realidad. Este cuadro no tiene valor porque represente adecuadamente un retrato. Tiene valor por los valores compositivos, la creciente, digamos, importancia de la forma versus su relación con el modelo. ¿Por qué? Porque la fotografía ha logrado emancipar a la pintura. ¿Por qué? Porque la fotografía hace lo que la pintura hacía y muchísimo mejor. Es decir, si yo quiero un retrato fiel de un ser querido, pues basta con que tome una fotografía. ¿Para qué un retrato? Si el retrato ya introduce una diferencia porque es un lenguaje pictórico, etcétera. ¿Sí me explico? Y entonces la pintura se emancipa y se suelta a su propio medio. Esto me interesa más. El dadaísmo en esto fue muchísimo, muy interesante. Porque, ¿qué es lo que ustedes ven aquí? ¿Cómo lo podrían describir? ¿Cómo podrían describir esta imagen que presentamos aquí? Más. Pues es como un collage, ¿no? Ajá. ¿De qué cosas? Pues son como recortes, letras sobre imágenes. Por ahí hay una cara. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere participar? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué nos resulta chocante de pronto? ¿Qué es lo raro en este collage, en esta composición? Bueno, no sé si es lo raro, pero a mí me parecería como de la época de industrialización, porque hay muchas máquinas. Ajá, exacto. Supongo que también es raro que no dicen nada, o sea que las palabras no tienen sentido. Bueno, las Ok. letras. Ajá, las letras no conforman palabras, podríamos decir, ¿no? Es muy interesante, muy bien. ¿Algo más? Fíjense, si tuviéramos que hablar en valores semánticos, digamos, ¿todas las imágenes que aparecen aquí comparten el mismo campo semántico? ¿Se refieren a lo mismo o son más bien distintas? Adelante. La única que puedo ver es Mert y ajá. Ok. Y o sea, la que está en letras amarillas, la verdad es que no distingo bien qué dice. Pero sí. O sea, no sé si estarían en el mismo campo semántico. Bueno, ahí está el Ecclesiasticum, que, bueno, hoy en día parece como que siempre van de la mano. Pero, pues sí, de hecho hay una cara que tapa letras. O sea, y también eso es como interesante. Mm, Pero Ok. sí. Fíjense. Supongo Adelante. que lo que debería de traer a colación esto, o sea, lo que cuando menos a mí me trae a colación, es pues esto, pensar en que
pues, el arte ya no transmite lo que solía transmitir, que era como, o sea, no son unas meninas de Velázquez, o sea, no es algo que, que emita un mensaje muy particular usando un lienzo como un medio, sino que el arte ya no es, o sea, ya supongo que viene de la contradicción entre el medio y el mensaje. O sea, mientras antes eran diferentes, o sea, mientras antes el lienzo era algo y las meninas era otra cosa, me parece que en este collage eh, el medio y el mensaje son el mismo, y supongo que de ahí viene la dificultad de entenderlo. Exactamente, aquí el medio es el mensaje. De hecho, la frase de McLuhan, ¿sabían que no es de McLuhan? En realidad es una frase de los cubistas. Me parece que de Braque, que fueron los primeros en decir que el arte vanguardista se define precisamente porque el medio es el mensaje, el medio se independiza de los contenidos tradicionales del arte y se comienza a hacer este proceso como de experimentación con materias heterogéneas. Aquí lo que vemos, como bien han notado ustedes, es el hecho de que ya no se trata de los valores pictóricos tradicionalmente asociados a la pintura, por una parte que es como, digamos, el arte entre las artes tradicionalmente, sino que tenemos una composición, un montaje, un collage, que es otra manera de traducir montaje al francés, un bricolage, ¿no? En donde por una parte nada parece tener sentido y por otra parte se trata de recortes de periódico, ¿sí me explico? De folletitos, es decir, de materias innobles para la alta cultura. Ya no es la literatura de Goethe, no es la poesía de Schiller, no es la representación pictórica del 480 y Rafael Sanzio haciendo la Academia de los Filósofos, etc. Sino que son tristes recortes de periódico, de letras, de fotografías, de anuncios publicitarios, que son por una parte del mundo de la industria automotriz, al parecer bujías, llaves, pistones, llantas, ruedas, engranajes, velocímetros, volantes, etcétera, ¿no? Pero que nos dan la imagen de algo maquínico. ¿Sí me explico? Este montaje es un montaje porque ya no resulta de la composición de un sujeto genial que quiere expresar los contenidos profundos de su alma sublime porque sufre y es un pensador maldito y estas cosas que asociamos al arte, ¿no? Ya no es esa figura romántica del artista que produce como un genio sublime, imágenes sublimes de la tempestad y la furia y todas estas cosas, ¿no? Que son muy cursis ya, hay que pasar a otra cosa. Lo que hace la vanguardia es disolver la interioridad del genio artístico, romper con la estética kantiana en ese sentido del genio creador, ¿no? Que de alguna manera llega Nietzsche es un post-kantiano muy sui generis, etcétera, ¿no? Y que fíjense qué interesante, estas imágenes maquínicas, estas imágenes que como las máquinas son resultado de un ensamblaje, son resultado de un montaje, porque un carro no sale así entero de la línea de producción, sino que hay una línea de montaje en donde se ensamblan las piezas hasta construir las máquinas son algo que se ensambla en ese sentido, así como los productores, los proletarios producen mediante ensamblaje a las máquinas automotrices de la industria, los artistas abandonan la figura del genio creador para ser cada vez más como ingenieros que montan composiciones a partir de materias heterogéneas. Además, renuncian, como aquí queda claro, a la separación entre la alta cultura y la baja cultura, entre la cultura intelectual y la cultura popular, entre la cultura para las élites, que está encerrada en el Louvre, por ejemplo, ¿no? O en el Tate Modern Museum Art, etcétera, el British Museum, etcétera, y la cultura de las masas en las sociedades industriales. ¿Por qué?
porque aquí las materias de las que está compuesta este montaje no son materias pensadas para durar en el tiempo forever and ever, sino que son simplemente materias innobles como un recorte de revista que se pega con engrudo o con resistol y entonces, ¡pum!, esa es la pieza, ¿no? Aquí, claro, lo que vemos es, por una parte, una tendencia a eh, mostrar que lo importante del procedimiento artístico no consiste solamente en la configuración de una pieza. La pieza no es el objetivo, sino el proceso conceptual de realización, ¿no? Esto que, digamos, es el núcleo de lo que se llamará, después de Marcel Duchamp, el arte conceptual, ¿no? Digamos, como lo importante es el proyecto del artista, más que simplemente la realización de la obra, ¿no? Entonces noten cómo este proceso artístico pone el énfasis en el proceso colectivo de composición de montajes más que en la creación de obras, ¿no? Lo que en francés llamaban la maître d'œuvre, ¿no? La chef d'œuvre, la obra maestra, ¿no? Que sería ya como eh, esta imagen romántica, ¿no?, del genio creador. Entonces el dadaísmo lo que hace es romper con la imagen del genio creador romántico para crear un arte colectivizado, un arte de la época de las colectividades, de la colectivización del trabajo industrial, y un arte que es más el resultado de un ensamblaje que de una creación poética en ese sentido, ¿no? Déjenme mostrarles otra imagen. Ah, bueno, el surrealismo, eso sería. Aquí está otra técnica de composición, de montaje, que es justamente de la vanguardia rusa, ¿no? Ahí está Lily Brick gritando libros para que las masas de trabajadores se acerquen a obtener gratuitamente folletines que los poetas han hecho. Aquí está una tremenda, impresionante imagen de la arquitectura utópica revolucionaria de Yakov Chernyshov, de la vanguardia soviética, ¿no? Noten ustedes estos valores futuristas inherentes a la composición de las máquinas en un fugado futurista, ¿no? El futurismo soviético de izquierdas, revolucionario en ese sentido, fue muy distinto del futurismo italiano de Marinetti y compañía, más cercano al fascismo, ¿no? Un futurismo de extrema derecha. El futurismo de las izquierdas tenía esta vocación de que la tecnología debe de transformar la vida de las masas y por lo tanto el arte debe de dejar de ser un valor de la interioridad de la vida burguesa para convertirse en un elemento conformante de la vida cotidiana de las masas. La famosa politización del arte de la que hablará Benjamin. Aquí está el famoso monumento de Tatlin para la Segunda Internacional, que un monumento que no se llevó a cabo por desgracia, que tenía 3 carriles, cada uno de esos carriles iba a girar en un ritmo diferente, uno estaba dedicado a los años, otro estaba dedicado a los meses y otro a los días de transformación de la vida colectiva del pueblo ruso por la revolución soviética. Y aquí están las famosas composiciones de Lissitzky, los famosos Browns. Estos son diseños y esta es como el montaje de los Browns que Lissitzky buscaba. Lo que promovía la vanguardia rusa era justamente que el arte no debía servir solo para el ennoblecimiento del alma burguesa, sino que debía abandonar ese puesto contemplativo de la institución burguesa del museo para salir a las calles, para salir a las fábricas, para entrar a los hogares del proletariado y por lo tanto los Browns son diseños, podríamos decir, casi diseños de interiores para las unidades habitacionales de las masas trabajadoras en el proceso de industrialización de la Rusia soviética. Entonces, ¿no? ¿Se imaginan lo que sería vivir adentro de edificios donde estas piezas estuvieran ahí? Las famosas fotografías de Rodchenko, ¿no? Que aquí juegan con esta imagen. Me parece muy importante porque es también efecto de un montaje, es una composición visual muy peculiar porque
no sé si lo notan, pero de primera impresión, lo que uno siente al ver esta fotografía es un efecto de vértigo. Hay algo vertiginoso. Y sin embargo, el contenido de la fotografía es completamente pueril. Se trata de una mujer, probablemente una madre, que está subiendo a su hijo en brazos sobre una escalera. Una escena cualquiera de la vida cotidiana. Lo que cambia la manera de percibir esta imagen, lo que le abre una cierta sensación, díganme ustedes si la tienen esa impresión, una cierta impresión de un tiempo que se abre al infinito, una cierta impresión de un movimiento, de una dinámica, de una dialéctica de la propia imagen, es la técnica del encuadre de Rodchenko. Rodchenko no encuadra como tradicionalmente lo haría un fotógrafo, porque no está interesado en tomar imágenes costumbristas, estereotípicas, kitsch del pueblo ruso. Lo que Rodchenko está tal vez interesado es en cambiar la perspectiva, cambiar la manera en que vemos a las masas en su proceso de revolución social de los medios de producción. Y entonces lo que tenemos aquí es una imagen completamente pueril que por el efecto del encuadre se convierte en una imagen dialécticamente abierta a una sensación de vértigo. Yo la veo y siempre siento esta sensación como de que voy a caer en ella. No sé si a ustedes les pasa como que me destanteo, como que es como si te dieran un golpe en la cabeza y ¡pum! Como que de pronto sientes que las cosas no están en su lugar. ¿Sí me explico? ¿Qué impresión tienen ustedes? Sí, la misma, como de mucho movimiento. Mucho movimiento, mucho dinamismo, ¿no? Yo De hecho, también, ah, perdón, yo también, de hecho no había visto que eran escaleras, pensé que eran como unas barras que obstaculizaban al sol. O sea, no sé, fue mind blowing ver que eran escaleras. claro. Y esto es así porque si ustedes han leído ese famoso ensayo de Benjamin sobre la obra de arte en época de su reproductibilidad técnica, recordarán que Benjamin decía que la gran diferencia entre el arte de vanguardias, el arte postaurático como este, que es una fotografía, es una imagen que en sí misma es reproductibilidad, etc. Y el arte aurático, que está en un lugar, en un momento específico, normalmente asociado a un ritual que tiene un valor de culto, etcétera, ¿no? Lo que hay en esta imagen, que es tan interesante desde muchos puntos de vista, es el hecho de que nuestra recepción de esta imagen es táctil, más que meramente visual. No nos acaricia con la mirada, sino que más bien nos complica su recepción. Es, como les decía, como que te dan un golpe y tienes un efecto de vértigo, ¿no? Como cuando te levantas muy rápido y tienes más de 30, te levantas rápido del sillón y entonces sientes que se te sube la sangre a la cabeza. Es eso un poco lo que pasa con la imagen de Rothschild. Hay una recepción táctil que es más del shock, ¿m? Del shock de la sociedad de masas, que de, digamos, una recepción acoginada burguesa típicamente, ¿no? Entonces, aquí está, digamos, uno de esos valores de los que habla Benjamin. Y bueno, el famoso cuadro negro sobre cuadro blanco de Casimir Malevich, el, el jefe del suprematismo ruso, en fin, habría muchísimas cosas que contar acerca de este cuadro que renuncia a el espacio representativo y abre el espacio pictórico en sus propios términos. Es un cuadro que fue realmente revolucionario en su momento. En fin, o sea, podríamos hablar ahí de muchísimas cosas, pero pienso que lo más importante consiste justamente en estas cuestiones con las que el propio Benjamin dialoga. Entonces, así como los artistas, pueden ustedes ver, renuncian a la imagen del genio creador, del genio que tiene una rica vida interior, que tiene que exteriorizar,
manifestándolo idealistamente a través de la composición de formas bellas, a la manera del Renacimiento, o con del Romanticismo, o con la imagen de lo sublime, como propuso el maestro Kant. En Benjamin lo que hay es, al igual que en los artistas Dada y surrealistas, una tendencia a concebirse menos como un creador y más como un productor. De ahí la famosa conferencia de Walter Benjamin, el autor como productor, que es justamente eso. El autor deja de ser un genio creador de formas y comienza a ser un experimentador de materias. Esa es la cuestión. ¿Sí se dan cuenta? Comienza a experimentar con materias, materias de pensamiento, en este caso también, no solo con imágenes plásticas o imágenes pictóricas o imágenes visuales, fotográficas, cinematográficas, etc. Es como si ustedes llevaran la técnica de montaje cinematográfico a jugar en el terreno de la filosofía. No para crear imágenes cinematográficas, sino para crear imágenes dialécticas que serían escritura en última instancia. Eso es un poco lo que Benjamin hace. Si ustedes me permiten la expresión, Benjamin es más un ingeniero que un poeta decimonónico, ¿no? Eso es un poco lo que he querido tratar de sintetizar y transmitir aquí. ¿Cómo ven? ¿Habían, Está bueno, está interesante. okay. ¿Habían visto a Benjamin de esa manera? Pues no, la verdad no me lo había planteado de esa manera, sobre todo por lo que había leído de él. Pero siento que con estas nuevas lecturas pues iba a cambiar bastante. Ok. Y bueno, para cerrar la sesión de hoy, les comparto nuevamente por el chat el PDF de la lectura para el próximo viernes, que es una introducción general que escribió Benjamin al libro de los pasajes. Me gustaría, si ustedes pueden, que leyéramos simplemente algunas tesis de filosofía de la historia de Benjamin. También les pasé las tesis por el chat. Me gustaría que leyéramos la tesis uno. Déjenme decirles cuál es. La tesis uno. Perdón, es que hace ratito no sé por qué cambié el lugar donde, digamos, adelanté las páginas del PDF y ya no lo encuentro. Aquí está, sí. La tesis uno, la del autómata. La tesis 4, la del cortejo triunfante. Es una imagen muy, muy impresionante. La tesis 7 y la 8. Y por último la 9. 7, 8 y 9, sobre todo. Me gustaría que pudiéramos leerla para el viernes. Les voy a traer yo el cuadro de Paul Klee sobre el que habla Benjamin, sobre todo en la famosa tesis 9, y a partir de eso vamos a entrar a trabajar en este texto sobre el libro de los pasajes. Van a ver por qué este orden de la exposición. ¿Alguien de ustedes, o tal vez cada uno de ustedes cuatro, podría hacerse cargo de una tesis distinta? Como hacerse cargo me refiero a leerla, platicarnos sus impresiones, cuáles son las ideas que les parecen más importantes, y aquí vamos haciendo un collage, una composición de esos conceptos. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, Ok, Sí, ¿quieren está bien. elegirla o se las comisiono? Yo digo que usted elija. Ok, a ver, Julio, la tesis 7.
Julia la tesis 8, Jimena la tesis 9 y Marina la tesis 4, por favor. ¿Ok? Que son las más interesantes. Y la próxima, les traigo algunas imágenes también como para pensar esto que Benjamin plantea. ¿Va? Yo empiezo con la tesis 1 entonces. Ok, entonces son las tesis y también es la introducción al libro de los pasajes. Sí, por favor. Es un texto Ok. más bien cortito. Son como 7 u 8 cuartillas, algo así. Sí, está bien, ok. Bueno, pues entonces nos veríamos por lo pronto el próximo viernes. Que pasen un buen fin de semana y pues gracias por conectarse y continuar. Muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias. Hasta Gracias. luego. Adiós. Luego.